Nuestro país. ¿Qué ha pasado? El 25 de febrero ha vencido un decreto de urgencia relacionado con los medicamentos genéricos. Lo peor es que no se ha prorrogado esta normativa. ¿Qué va a pasar ahora con los usuarios, las familias más vulnerables que no tienen acceso, por ejemplo, a medicamentos que pueden multiplicarse por 10? Si hablamos, en cuanto a su costo, si hablamos de medicamentos que provienen de laboratorios reconocidos. Vamos a conversarlo con Ivonne Yatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Ivonne, bienvenida a RPP, buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí para tratar un tema tan complicado y efectivamente soy decana del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, así es que estoy a las órdenes. Muy bien, desde el Colegio Químico Farmacéutico, ¿cómo observan que el Ejecutivo no haya prorrogado este decreto de urgencia que tiene que ver con el bolsillo y especialmente con la salud de los peruanos? La preocupación es en macro, en realidad es qué va a pasar con el paciente que aún no tiene un acceso a la salud y no tiene acceso, la disponibilidad del medicamento en el momento y en el tiempo oportuno. Entonces es un problema muy álgido, muy complejo que nuestro país viene arrastrando año tras año y de generación en generación, y aún seguimos en un sistema tan complejo como es el sanitario y no logramos dar solución a un problema que tiene principalmente los pacientes. Esto significa, Ivonne, muy buenos días, le saluda Carlos González desde la ciudad de Trujillo, que el Colegio Químico Farmacéutico está de acuerdo en que no se prorrogue este decreto. Nosotros estamos de acuerdo con que en nuestro país se tengan medicamentos esenciales accesibles. El sistema sanitario no solamente lo compone el Ministerio de Salud como ente rector. Somos todos los integrantes como el INPE, el Ministerio de Justicia, entre otros, y aquí voy a hacer un hincapié importante. Son todos los actores que están involucrados con este tema de salud, entre ellos las boticas y farmacias. O sea, la responsabilidad de que el paciente tenga disponibles los medicamentos que requieren para una determinada patología, lo tengamos oportunamente. Entonces, esto está contemplado dentro de nuestra norma máxima, que es la Constitución, el derecho a la salud que tenemos y con ello el derecho al medicamento. Por lo tanto, los medicamentos esenciales tienen que estar disponibles. Ahora, aquí hay un punto muy importante que quisiera compartirles, y es que el sistema público es el primer responsable de que esos medicamentos esenciales, o como la población lo conoce como genéricos, esté en cada centro, en cada puesto, en cada hospital, porque por aquí tenemos que empezar, cubrir esa brecha y dejar esta triste imagen que se tiene cuando un paciente, que sí vamos a un hospital a atendernos por una enfermedad compleja, llegamos al servicio de farmacia y lamentablemente la receta no la encontramos. Ivonne, y precisamente por eso, por el desabastecimiento que se observa en el sector público de medicamentos tan importantes, ¿no era necesaria una prórroga de este decreto de urgencia? Vamos a conversarlo, por favor. Retornamos con Ivonne Yatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, aquí en Ampliación de Noticias y en RPP, la voz de todo el Perú. Nos acompañamos esta mañana. Estamos en diálogo con la decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Ivonne Yatas, conversando sobre la obligación que tenían las farmacias de vender medicamentos genéricos, pero recordemos que se venció el plazo en febrero y no ha sido ampliado. Ivonne, Jorge dejó una pregunta sobre el tema en relación al impacto que esto podría tener en la gente de mayores recursos. Nuestro país tiene una situación bastante complicada con la economía, y es que el porcentaje de informalidad es muy alto, el desempleo también, y entonces nos hacemos la gran pregunta: ¿cómo, ante una necesidad que tenemos de curar una enfermedad, podemos pagar enormes precios por un medicamento que tranquilamente nos pueden ofertar no solamente la entidad privada, sino también el sector público a través de medicamentos esenciales o medicamentos, como lo conoce la población, genéricos, o medicamentos que son bajo su denominación común internacional? Pongo un ejemplo: si estamos en este momento con una gran crisis por el tema de dengue y se requiere, según los protocolos, paracetamol, no es posible que podamos encontrar establecimientos que me digan: no tengo paracetamol y yo te voy a vender un medicamento de marca, ¿no? Y
por ese medicamento tenemos que pagar 20 veces más de lo que podemos pagar por un medicamento que está bajo su nombre común, ¿no? Que sería paracetamol. Claro, ahora, por eso le preguntaba, ¿era necesaria una prórroga de esta normativa? Aquí es un ejemplo de que siempre estamos reaccionando ante los problemas. O sea, nosotros no somos de prever. Entonces, la intención de los decretos de urgencia y de las resoluciones ministeriales han tenido y tienen una buena intención. Lamentablemente no se está haciendo seguimiento del impacto que pueda tener estos en la población y de tener ya una cultura en el país, no solamente a nivel del Ministerio de Salud, sino de todas las entidades, claro, de trabajar con indicadores que me puedan decir si realmente esta lista ha tenido un impacto positivo en nuestra población. Porque aquí estamos hablando de situaciones en las que una familia vulnerable, por ejemplo, va a la farmacia y encuentra un medicamento que, si hablamos de medicamentos esenciales o genéricos, podría estar a 4 o 5 soles, si viene de un laboratorio a un precio de más de 100 soles, ¿no? Ese precio se puede multiplicar por 10, por 20 o por 30, y esto por increíble que parezca. Correcto, Jorge. Entiendo que hay una cantidad muy pequeña de población que sí puede acceder a medicamentos de marca o medicamentos de fantasía o medicamentos innovadores, pero pensemos también en nuestra población que no tiene el suficiente recurso económico para curar una dolencia. Entonces, sí, hay que reconocer, hay un tema comercial en las boticas y las farmacias que entendemos, pero también no se debe perder ese lado humano que tenemos que tener todos, claro, frente a la necesidad de muchos de nuestros pobladores que no tenemos acceso todavía a un sistema eficiente y de calidad. Ahora, Ivonne, realmente no me queda muy claro la posición del Colegio Químico Farmacéutico. ¿Está de acuerdo con que las farmacias estén obligadas por decreto a vender medicamentos genéricos o no? O en todo caso, tendría que haber algunos cambios en el decreto. ¿Cuál es la posición del colegio? Los medicamentos, la posición del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima es contundente. Sí, debemos tener acceso a medicamentos esenciales. Ahora, el decreto de urgencia evidentemente ya caducó, venció. Tenemos ahora una propuesta que ya ha mencionado el Ministerio de Salud de establecer mesas de trabajo para poder elaborar un nuevo listado, ¿no? Por eso yo hablaba, Carlos, en este sentido de que esperamos que primero se venzan las normas que sí tienen un objetivo de bastante impacto, pero que no se ha trabajado y hay que reconocerlo, y discúlpenme que lo diga, pero necesitamos equipos técnicos mucho más fuertes, mucho en la capacidad de prever situaciones como la que ahora estamos viviendo y que nuevamente nos hable un problema de confrontación. Pero como yo comentaba con Jorge hace poquito, le decía, se está transmitiendo algunos spots publicitarios privados en cuanto a que las cadenas han manifestado que aún cuando se ha vencido este decreto de urgencia, ellos van a seguir ofreciendo a los pacientes y a la población en general los medicamentos esenciales o genéricos, ¿no? Y eso también nos da tranquilidad. Pero aquí también hay un gran problema que tenemos en el país, es que lo que no está escrito no se va a exigir. Por eso es que garanticemos a la población, escribámoslo. Y creo que aquí también hay algo importante que tenemos que mencionar. No estamos en contra de la empresa privada. Lo que sí tenemos que hacer es alianzas para no perder el objetivo que es el paciente. Finalmente, en ello hay que trabajar porque es la razón de ser en una farmacia o una botica que tiene medicamentos. Ivonne, esto se ha trabajado a través de un decreto de urgencia, pero ¿por qué no es política del sector salud garantizar el acceso de todos los peruanos a estos medicamentos esenciales, genéricos? Esto debe ser parte de la política del sector salud y debe quedar de manera permanente, no solo a través de un decreto de urgencia. Correcto. Nosotros tenemos aquí en el país la ley 29459 en donde habla de principios básicos a considerar, y uno de ellos es la disponibilidad del medicamento, la accesibilidad del medicamento, es decir, que yo encuentre el producto que necesito, que me ha sido prescrito, y que si está ahí en una farmacia, en una botica, yo no lo encontré en mi hospital público, la capacidad de mi bolsillo está en condiciones de pagar por ese producto, accesible.
¿no?, que tenga alcance a ello. Entonces, en ese sentido, nosotros reiteramos que necesitamos necesariamente fortalecer las normas que ya tenemos y que sí disponen de estos dos conceptos básicos, accesibilidad y disponibilidad de los medicamentos en nuestro país. Entonces, hay que fortalecer lo que ya está escrito, porque a veces nos llenamos de normas y no aplicamos lo que ya ha sido aprobado y trabajado con mucho esfuerzo, porque esta ley es desde el año 2009. Estamos, miren, en qué año y seguimos todavía dando vueltas en modelos que puedan ajustar. El problema es que no se cumple, ¿no? Y por eso se necesitan los decretos de urgencia. No se cumple la ley en nuestro país, esa es la verdad. Tenemos una falencia en cuanto a la autoría rectora que tiene que demostrar el Ministerio de Salud. Esto sabemos que no se ha posicionado, que necesitamos el liderazgo para que a través de sus órganos de línea, a través de los órganos desconcentrados, se pueda generar un mecanismo, pero que sea eficiente para que lo que está escrito se cumpla. Esto no quiere decir que se pueda convertir el Ministerio de Salud en perseguidor de las boticas y farmacias, de cualquier establecimiento de salud o comercial. Se trata de que todos aprendamos a respetar lo que está escrito y tengamos el concepto bien claro de para qué fue hecha esa norma. Entonces, aquí sí nos falta mayor posicionamiento de parte de las autoridades responsables. En este caso, el ente rector es el Ministerio de Salud. Muy bien. Ahora, una pregunta bastante breve, por favor, con su respuesta, Ivonne. ¿El cumplimiento de este decreto de urgencia ha afectado económicamente a las farmacias y boticas? Se ha demostrado dentro de las reuniones que hemos tenido en el Colegio Departamental de Lima que las sanciones no han sido aplicadas correctamente. Este es un tema más complicado, me has pedido una respuesta bastante corta y voy a decir que sí ha afectado a muchas farmacias y boticas que son pequeñas empresas, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Ivonne, por este diálogo con RPP. Ivonne Yatas, decana del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, aquí en Amplia.